Nunca pensé que mi matrimonio terminaría oliendo a humo de cigarro. Era un jueves cualquiera en El Paso, Texas, cuando volví temprano de un viaje de trabajo. Al abrir la puerta de nuestra casa, un olor fuerte y ajeno me golpeó, tabaco caro, de esos que uno solo ve en películas de narcos. Yo no fumaba desde hacía más de 10 años, y mi esposo Michael, blanco, metódico, casi aburrido, tampoco lo hacía. Él era el tipo de hombre que bebía café descafeinado después de las 6 y anotaba en una libreta cada gasto del supermercado. Un hombre correcto, estable, pero predecible. Al entrar, noté pequeños cambios. Los cojines del sofá estaban fuera de lugar, la mesa de centro corría unos centímetros y en la cocina había queso manchego, jamón ibérico y una botella de tequila añejo con etiqueta dorada. Nada de eso formaba parte de nuestra lista habitual de pollo, pan, leche descremada. Entonces apareció Diego, un amigo mexicano de un primo de mi prima, como suelen ser las relaciones familiares en la frontera. Él ya había pasado varias veces por casa, siempre con esa sonrisa amplia y una seguridad que contrastaba con la timidez de Michael. Esa tarde se comportaba como si el sillón fuera suyo, encendiendo un cigarro y hablando con soltura de todo, política, música, fútbol. Yo, que llevaba años escuchando a mi esposo repetir los mismos comentarios de la CNN, me sorprendí riendo. Tu esposo es buen tipo, dijo Diego, mirándome de una manera demasiado directa, pero a veces los hombres no entienden lo que una mujer necesita. No supe si se refería a conversación, a atención, o a algo más. Me limité a sonreír. Michael llegó poco después y, como buen americano de mediana edad, lo primero que preguntó fue: ¿quién estuvo fumando aquí? Yo improvisé, era Diego, vino a contarme que tiene problemas con su taller. Michael asintió, incómodo. No le gustaba Diego, ni su desparpajo, ni sus bromas. Menos le gustaba ver cómo yo sonreía a cada ocurrencia. Durante la cena, el ambiente fue tenso. Michael hablaba de cifras, del contrato que acababa de firmar en Dallas. Diego, en cambio, había hablado horas antes de sueños, de viajes, de lo injusto que era que un latino tuviera que trabajar el doble para que lo tomaran en serio. Y yo, bueno, yo me descubrí pensando en sus palabras mientras partía el pan. Mi hijo Ethan, que hasta hace poco me parecía tan unido a su padre, también cambió de tono. Le brillaban los ojos al repetir frases de Diego: las nuevas generaciones no aceptamos que nos controlen, o los padres creen que todo se resuelve con dinero. Michael, acostumbrado a ser el centro moral de la familia, quedó en ridículo frente a su propio hijo. Las discusiones se volvieron frecuentes. Michael imponía reglas: sin celular en la mesa, menos gastos en ropa, más disciplina con los estudios. Ethan replicaba: Diego dice que la confianza es más importante que el control. Yo lo respaldaba, quizá más de lo necesario. No lo voy a negar, me sentía viva. Había pasado demasiados años entre rutinas, facturas y cenas aburridas. Diego era color, picante, incluso un poco de caos. Y, aunque Michael se esforzaba por mostrarse paciente, la grieta entre nosotros crecía. Una noche, después de otro sermón sobre presupuestos familiares, Michael se encerró en su despacho. Yo, en cambio, me quedé en la cocina con Diego, que había venido a dejar unos papeles para Ethan. El vino corría fácil, y su risa llenaba la casa que, hasta entonces, siempre había sonado demasiado silenciosa. Él me miró, bajó la voz y dijo: Tú mereces más que un calendario de gastos. Esa frase quedó suspendida en el aire como el humo de su cigarro. Y en ese momento supe que la historia apenas empezaba. La semana siguiente todo cambió de forma casi imperceptible, como cuando una grieta se abre en la pared y al principio parece un simple rayón. Michael comenzó a revisar los estados de cuenta del banco con mayor obsesión que antes. Yo lo conocía, cada dólar tenía que cuadrar en su libreta. Cuando vio un cargo de un restaurante en Las Cruces, me preguntó con esa calma que siempre parecía más acusación que pregunta:
¿Fuiste tú? Yo respondí lo primero que se me ocurrió, salí con María, mi amiga del trabajo. Lo dije tan rápido que hasta yo noté la trampa. La verdad es que había ido a comer con Diego después de una supuesta clase de yoga. Él había insistido en que conociera un lugar con auténticos tacos al pastor, de los que te hacen olvidar las dietas de tu esposo. Y no exageraba. Michael pensaba que la cena perfecta era pollo a la plancha sin sal y ensalada sin aderezo. Diego, en cambio, me ofrecía sabores, risas, música en español de fondo. ¿Quién podía resistirse? Ethan también estaba cada vez más entusiasmado con él. Llegaba de la universidad y decía: «Mamá, ¿sabes que Diego me habló de prácticas en un bufete? Dice que tiene contactos». Michael, al escucharlo, golpeó la mesa con la mano. «Ese hombre no tiene nada. Un taller a medio quebrar y deudas por todos lados». Ethan replicó con una frialdad que me heló. «Pues al menos me escucha, no como tú». Yo guardé silencio, aunque por dentro me dolió. Sabía que Michael tenía razón en muchas cosas, pero no quería admitirlo. Diego se había convertido en esa chispa prohibida, y cuanto más Michael lo rechazaba, más me aferraba yo a la idea de que Diego, sí entendía. Un viernes en la noche, Michael salió a una reunión de negocios en Albuquerque. Yo me quedé en casa, pero no sola. Diego apareció con una bolsa de supermercado, queso fresco, tequila y, como no, sus cigarrillos. «Hoy celebramos que sobrevivimos a otra semana», bromeó. Encendió una vela en la mesa y puso música. Me habló de cómo en México la familia es lo primero, de lo injusto que era que los anglosajones siempre lo miraran por encima del hombro. Y ahí, entre copas de tequila y palabras dulces, sentí que mi piel ardía como si no hubiera pasado 20 años de matrimonio. Cuando Diego se inclinó y me rozó la mano, no lo aparté. Fue apenas un gesto, pero dentro de mí algo se quebró. Al día siguiente, Michael notó algo extraño. No era tonto. Olfateaba como sabueso, la copa mal lavada, la ceniza en el cenicero, el perfume que no era el suyo en el aire. «¿Quién estuvo aquí?», preguntó, mirándome fijamente. «Nadie», mentí, con esa rapidez que solo tienen los culpables. Él no respondió, pero vi en sus ojos una sospecha que no iba a desaparecer. La tensión creció. Michael imponía reglas más duras: nada de visitas sin avisar, quiero ver las facturas de todo, Ethan, no me vengas con cuentos de Diego. Cada norma era un muro, y Diego, con su sonrisa fácil, me ofrecía la puerta trasera. Una tarde, después de otra pelea con Michael, me refugié en la camioneta de Diego, estacionada unas calles más allá. Él puso música romántica en español, yo lloraba y él me decía: «No llores, hermosa. Tú no mereces a un hombre que solo ve números. Mereces a alguien que vea tu corazón». Y ahí, con la ciudad iluminada por los neons de gasolineras baratas y el olor a tacos en el aire, lo abracé. El primer abrazo largo, distinto, peligroso. Cuando volví a casa esa noche, Michael me esperaba en el sillón, en silencio. La televisión estaba apagada, y el único sonido era el tic-tac del reloj de pared. «¿De dónde vienes?», preguntó. Yo respondí: «Del yoga». Él asintió despacio, pero sus ojos decían que no creía una sola palabra. Yo, en cambio, me convencía de que aún tenía todo bajo control. No sabía que lo peor estaba por venir. Nunca olvidaré aquella tarde de verano en Las Cruces. El calor pegaba tan fuerte que ni el aire acondicionado de la camioneta de Diego lograba enfriar del todo. Yo había inventado una excusa más: «Michael, voy a un taller de inglés conversacional». Y claro, él apenas levantó una ceja. No me creyó, pero tampoco me detuvo. Diego me esperaba con esa sonrisa que derretía más que el sol del desierto. Me llevó a un restaurante pequeño, con luces de colores, música de mariachi y olor a tortillas recién hechas.
Nada que ver con los cafés minimalistas que Michael elegía, donde hasta el agua costaba $10 y sabía a nada. Aquí se come como en casa, dijo Diego, sirviéndome un taco con la mano, casi como si me alimentara. Yo reí nerviosa. Era ridículo, lo sabía. Tenía 39 años, un hijo en la universidad, un esposo trabajador, y ahí estaba yo, sintiéndome como una adolescente en su primera cita prohibida. Después de unas copas de tequila, Diego se inclinó y sus labios tocaron los míos. No fue un beso inocente, fue un beso de esos que borran todo lo que existía antes. Yo dudé apenas un segundo, y luego me entregué. En ese momento sentí que traicionaba todo, a Michael, a mi casa, a la vida estable que había construido. Pero también sentí que respiraba de nuevo. Las visitas se hicieron costumbre. A veces en moteles de carretera, con colchas estampadas y ventiladores que chirriaban como grillos. A veces en su pequeño apartamento, donde el humo de cigarro impregnaba las cortinas y las botellas vacías decoraban la mesa. Diego me hablaba de futuro: cuando dejemos de escondernos, tendrás libertad, no tendrás que pedir permiso a nadie. No serás solo la esposa aburrida de un gringo que vive para su trabajo. Yo lo escuchaba, medio enamorada, medio hipnotizada. Aunque, en el fondo, algo me decía que esas promesas sonaban demasiado bonitas para ser verdad. Mientras tanto, en casa, Michael se volvía más distante. Había dejado de hacer preguntas directas, pero lo veía observando cada uno de mis movimientos. Revisaba la basura, las facturas, hasta la ropa que guardaba en el closet. Una noche, al regresar, me encontró con el pelo revuelto y olor a perfume barato. Yo dije: estaba con María, tuvimos café. Él no contestó, solo me miró con esa calma de volcán antes de erupcionar. Ethan, por su parte, se había convertido en el fan número 1 de Diego. Pasaba horas con él, escuchando sus historias de negocios, sus planes de grandeza. Llegó a decirme: papá no entiende nada. Diego sabe lo que es luchar de verdad, no como el que siempre lo tuvo fácil. Yo no lo corregí. Peor aún, lo alenté. Porque en ese momento, cualquier palabra contra Michael me sonaba como música. El golpe final llegó un sábado. Michael había salido a revisar un contrato en Albuquerque, y yo aproveché para ir al apartamento de Diego. Al abrir la puerta, me abrazó fuerte, me besó como si no hubiera mañana. Y yo, olvidando los años de matrimonio, el hijo, la estabilidad, me dejé llevar. Entre risas y caricias, creí que estaba viviendo una historia de amor, un renacer. Lo que no sabía era que cada instante allí era un clavo más en el ataúd de mi matrimonio. Al volver a casa esa noche, encontré a Michael sentado en el sillón, la televisión apagada, una taza de café fría sobre la mesa. No dijo nada. Solo me miró con una calma que me heló más que cualquier grito. Yo subí las escaleras fingiendo normalidad, pero el peso de su silencio me siguió hasta el dormitorio. Y en el fondo de mí lo supe, el secreto ya no era secreto. El silencio de Michael se volvió más peligroso que cualquier grito. Ya no preguntaba, ya no exigía explicaciones. Solo observaba, como si esperara el momento exacto para clavar la daga. Yo fingía normalidad, cenas en familia, conversaciones triviales, planes de fin de semana. Pero en mis escapadas, Diego se convertía en mi mundo secreto. El contraste era tan grande que a veces me sentía como dos personas distintas, la esposa correcta y la amante escondida. Una tarde de domingo, Michael decidió invitar a Diego a cenar en casa. Ya que pasa tanto tiempo por aquí, quiero hablar con él directamente, dijo con esa voz suave que escondía dinamita. Yo tragué saliva. Era como poner al león y al toro en la misma arena. Diego llegó confiado, con camisa nueva y un ramo de flores baratas en la mano. Saludó con un: gracias, compadre, por la invitación. Michael apenas sonrió, ofreciendo su mano con la rigidez de un juez en el tribunal.
Durante la cena, el aire podía cortarse con cuchillo. Michael hablaba de inversiones, contratos y seguros médicos. Diego respondía con historias de cómo en México la familia siempre está primero, y de lo injusto que era que los anglosajones lo miraran como menos. Ethan, fascinado, reía de cada comentario de Diego, mientras yo intentaba mantener la calma. El momento estalló cuando Michael dijo: «Bonito discurso, Diego. Pero cuéntame, ¿cómo pagas esas flores y esa camisa? ¿Con el dinero que no le devuelves a nadie?». Diego soltó una carcajada nerviosa. «Pues no todos vivimos para hacer cuentas, amigo. Algunos vivimos para disfrutar». Michael golpeó la mesa con la palma. «No me llames amigo». Ethan se levantó. «Papá, ya basta. Siempre estás controlando todo. Diego entiende lo que es la vida real». Michael lo miró con una tristeza más dura que el enojo. La vida real es pagar facturas, mantener un techo, no prometer castillos en el aire. Yo, paralizada, no sabía de qué lado ponerme. En mi interior, aún quería creer que Diego era el héroe rebelde, pero la certeza de Michael me hacía dudar. Después de esa cena, la guerra se declaró. Michael revisaba mis llamadas, mis mensajes, cada gasto en la tarjeta. Yo me volvía más experta en mentir. Diego, en cambio, se volvió más posesivo. Ya no era solo el amante divertido, ahora quería decidir qué hacía, dónde iba, con quién hablaba. «No puedes dejar que ese gringo te controle», decía. «Tú eres mía ahora». Sus palabras me daban un escalofrío extraño. Al principio me sonaban románticas, pero cada vez más sonaban a amenaza. Un jueves, Michael me confrontó directamente. «¿Dónde estuviste ayer?», preguntó. «En el gimnasio». Él me lanzó una hoja de papel, era un recibo de restaurante en Mesilla, a la misma hora. «Deja de mentir», dijo con calma de hielo. No supe qué responder. Mis labios temblaban, mis manos sudaban. «Es Diego, ¿verdad?», preguntó. Guardé silencio. Y ese silencio fue la confesión más clara. Michael se levantó, tomó las llaves de su camioneta y dijo: «Esto no termina aquí». Esa noche no durmió en casa. Yo me refugié en los brazos de Diego, buscando alivio, pero lo que encontré fue una nueva inquietud. Mientras fumaba en su apartamento, me dijo: «Tarde o temprano tendrás que elegir, nena». Yo no comparto. Su tono ya no era seductor. Era un aviso. Y por primera vez, el fuego que me atraía empezó a parecerme incendio fuera de control. La tormenta llegó más rápido de lo que pensé. Después de aquella cena desastrosa, Michael dejó de fingir. Ya no había silencios helados, ahora había una distancia brutal. Dormía en el sofá o directamente no volvía a casa. Yo lo veía endurecerse cada día, como si se estuviera preparando para una batalla. Diego, en cambio, se volvía cada vez más descarado. Empezó a aparecer en mi casa sin avisar, tocando la bocina de su camioneta frente al garaje, como si fuera suya. Una tarde incluso se sentó en la sala mientras Michael no estaba y encendió un cigarro, dejando la ceniza en el florero de cristal que nos habían regalado en la boda. «Relájate, nena, este ya es nuestro espacio», me dijo con una sonrisa torcida. Yo reí nerviosa, pero dentro de mí se encendió una alarma. Ethan estaba cada vez más ciego por la figura de Diego. Lo veía como a un hermano mayor, como a un héroe que entendía lo que era ser latino en un mundo injusto. Empezó a repetir frases suyas. «Papá es un tirano, mamá. Diego sabe lo que significa la verdadera libertad». Y yo, como cobarde, no lo corregí. Porque decirle la verdad significaba admitir mi traición. Una noche Michael regresó antes de lo previsto. Yo estaba en el apartamento de Diego,
y apenas crucé la puerta de casa, lo encontré sentado en la sala. Las luces apagadas, solo la lámpara del rincón encendida. Tenía en la mano un sobre. ¿Quieres explicarlo?, preguntó con voz baja. Dentro había fotos. Fotos mías y de Diego entrando juntos a un motel de carretera, tomadas claramente por alguien más. Sentí que la sangre me abandonaba. Michael, yo. No hables. Ya lo sé todo. Su calma era peor que un grito. Se levantó, dejó el sobre en la mesa y dijo: Te daré un consejo gratis, no subestimes lo que un hombre herido puede hacer. Y salió de la casa. Los días siguientes fueron un infierno. Diego me decía que lo dejara todo, que nos mudáramos juntos. Pero cuanto más insistía, más notaba lo poco preparado que estaba, deudas por todos lados, promesas vacías, el taller medio abandonado. Confía en mí, pronto llegará un inversionista, repetía, fumando como si cada cigarro fuera una prueba de poder. Yo ya no escuchaba con el mismo brillo en los ojos. Empecé a ver la verdad, Diego no era el salvador que imaginaba. Era un hombre roto, usando mi vacío para sentirse grande. La confrontación final llegó un sábado por la tarde. Michael apareció en el apartamento de Diego. No entró con insultos ni con gritos. Entró con puños. Yo apenas tuve tiempo de gritar cuando lo vi abalanzarse sobre Diego, golpeándolo contra la pared. Con mi esposa. Rugía. Diego trató de cubrirse, pero cada golpe era la furia de años de engaños, de sacrificios ignorados, de amor traicionado. Ethan llegó minutos después, alertado por una llamada de Diego. Se lanzó contra su padre. Déjalo en paz. No lo toques. Michael lo empujó con una fuerza seca. ¿Defiendes al hombre que se metió en la cama de tu madre? Ethan se quedó congelado. Miró a Diego, sangrando, y luego a mí, con la ropa arrugada y el rostro lleno de lágrimas. El silencio duró segundos, pero pesó como una vida entera. Aquella noche, Michael se fue sin mirar atrás. Diego quedó en el suelo, gemiendo. Ethan me vio con los ojos llenos de algo que nunca olvidaré, asco. Por primera vez entendí que no solo había perdido a mi esposo. Estaba perdiendo también a mi hijo. Y lo peor era que Diego, aquel hombre por el que había arriesgado todo, no era más que un espejismo barato con olor a tabaco. Después de aquella pelea, nada volvió a ser igual. Michael dejó la casa esa misma noche. Se llevó solo una maleta, sus documentos y un par de camisas. El resto lo dejó atrás, como quien abandona un campo de batalla lleno de ruinas. Yo me quedé sola con Ethan, pero pronto descubrí que tampoco estaba realmente conmigo. Desde la pelea, apenas me dirigía la palabra. Respondía con monosílabos, o peor, con silencio. Y cuando hablaba, lo hacía con ese tono duro, helado, que antes solo había usado contra su padre. «Arruinaste todo, mamá», me dijo una mañana, sin apartar la mirada de su teléfono. «Ethan, por favor», intenté acercarme. «No quiero escucharlo». Ese rechazo fue más doloroso que los golpes de Michael contra Diego. Diego, mientras tanto, se presentó como la víctima. En el taller, en los bares, en las esquinas de las cruces, contaba que había sido atacado por un gringo racista que no soportaba ver a su mujer con un latino de verdad. Sus amigos reían, algunos lo admiraban, otros solo le daban palmaditas en la espalda. «Ese hombre no sabe perder», decía, encendiendo otro cigarro. «Pero yo me quedaré con todo». Yo lo miraba y sentía un vacío en el estómago. Sus palabras que antes sonaban valientes, ahora me parecían pura fanfarronería. Las finanzas se volvieron un desastre. Michael congeló nuestras cuentas conjuntas. El dinero que quedaba en mi tarjeta apenas alcanzaba para la gasolina y el supermercado. Diego prometía ayudarme,
pero su ayuda se resumía en llevarme a comer tacos gratis en su taller o en prestarme $20 que luego me pedía de vuelta. Ya vendrá el inversionista, me repetía como mantra. Pero el supuesto inversionista nunca aparecía. Una tarde, mientras revisaba el correo, encontré una carta del banco, la hipoteca de la casa estaba en riesgo. Michael había dejado de pagar, a propósito. Más tarde entendí, era su manera de obligarme a enfrentar las consecuencias. Ethan explotó al enterarse. Ni siquiera tenemos dónde vivir por tu culpa. Me gritó, arrojando la carta sobre la mesa. Tu padre es el que dejó de pagar, intenté defenderme. No. Fuiste tú quien lo empujó a irse. Después de esas palabras, salió dando un portazo y no regresó en toda la noche. Me enteré luego que se quedó en casa de un amigo. Mientras mi mundo se caía a pedazos, Michael parecía renacer. Lo supe por terceros, había abierto una nueva oficina de seguridad privada en Albuquerque, y le iba bien. Muy bien. Una amiga en común me dijo. Lo vi el otro día. Se nota que está mejor. Hasta, sonríe. Yo sonreía por fuera, pero por dentro me ardía la vergüenza. Una noche fui al apartamento de Diego en busca de consuelo. Me recibió con cerveza en la mano, la televisión a todo volumen y olor a marihuana en el aire. Relájate, mami, todo va a mejorar, dijo, besándome el cuello. Pero su voz ya no me convencía. Miré a mi alrededor, muebles baratos, cuentas sin pagar, ceniceros llenos. Y entendí que había dejado una casa, un esposo trabajador y un hijo estable, por esto. Por un hombre que solo sabía hablar y prometer. Por un hombre que, en el fondo, era mucho peor que el marido del que huía. Y mientras Diego encendía otro cigarro y reía de algún chiste vulgar en la televisión, yo sentí por primera vez algo nuevo hacia él, asco. El golpe final llegó con un sobre del banco. Ejecución hipotecaria, decía en letras frías. Tenía 30 días para abandonar la casa. Esa misma casa donde había celebrado Navidades, cumpleaños, los primeros pasos de Ethan. Ahora iba a ser subastada como si fuera un carro viejo. Intenté llamar a Michael, pero su número estaba bloqueado. Fui hasta su nueva oficina en Albuquerque. Ni siquiera me dejaron pasar de la recepción. El señor Williams no recibe visitas sin cita previa, dijo la secretaria, con una sonrisa educada. Era como si ya no existiera para él. Diego reaccionó con su clásico discurso de héroe sin capa. No te preocupes, mami, yo te ayudo. Podemos vivir juntos en mi apartamento. Miré ese lugar lleno de humo, latas de cerveza y facturas atrasadas, y casi me reí. ¿Ay? ¿Con Ethan? Pues sí, ¿qué tiene? Respondió encogiéndose de hombros. La discusión terminó mal. Grité que estaba harta de sus promesas, él me llamó ingrata y dio un portazo al salir. Me quedé sola, sentada en un sillón manchado, preguntándome en qué momento había convertido mi vida en una caricatura. Ethan empeoró todo. Un sábado llegó a casa con una mochila al hombro. Me voy, mamá. ¿A dónde? Con papá. Me quedé helada. ¿Cómo que con papá? Él me ofreció un cuarto en su apartamento, un trabajo de medio tiempo en su empresa y, lo más importante, confianza. ¿Confianza? Casi grité, después de todo lo que dijo de ti, de mí. Ethan me miró con esos ojos jóvenes, duros, que antes me buscaban para consuelo. Confianza no es lo que dices, es lo que haces. Tú mentiste. Él siempre fue claro. Y se fue. Ni siquiera me dio un abrazo. Solo un adiós seco, como quien cierra una puerta para siempre. Los días siguientes fueron un infierno. El banco se llevó la casa, yo me mudé a un departamento diminuto en la zona más barata de Las Cruces, con cucarachas en la cocina y un baño que goteaba.
Diego aparecía de vez en cuando, con regalos baratos, una caja de cerveza, una pizza fría. Lo importante es que estamos juntos, decía, como si eso arreglara todo. Pero ya no lo veía con los mismos ojos. Sus bromas me parecían vulgares, su sonrisa falsa. Cada vez que prometía, mañana pagaré las deudas, o, pronto nos mudaremos a algo mejor, lo único que veía era humo de cigarro y palabras vacías. Un día recibí una carta inesperada, era del abogado de Michael. En términos legales impecables me informaba que el divorcio estaba en proceso, que según el contrato prenupcial yo no recibiría casi nada. Le corresponde a la señora únicamente sus pertenencias personales y una pequeña compensación económica. $10.000 por 22 años de matrimonio. Eso era todo. Me derrumbé en el suelo, llorando hasta quedarme sin fuerzas. Esa noche Diego intentó animarme. Olvídate de ese gringo. Ahora tienes a alguien que te quiere de verdad. Lo miré a los ojos y supe que era mentira. Él no me quería. Me usaba. Para sexo, para sentirse importante, para presumir que le quitó la esposa a un gringo. Y entendí algo brutal, Michael no me había destruido. Yo misma lo había hecho. Lo que no sabía era que Michael ya había empezado su venganza silenciosa. No con gritos, no con violencia, sino con algo más devastador, éxito. Mientras yo contaba monedas para pagar la renta, Michael aparecía en los periódicos locales como el empresario del año en seguridad privada. Sonreía en fotos con traje nuevo, estrechando manos de políticos y policías. Y en cada titular yo leía el mismo mensaje. Mira lo que perdiste. La máscara de Diego terminó de caerse cuando el dinero dejó de entrar. El supuesto inversionista jamás apareció, el taller cerró definitivamente, y él empezó a trabajar como chofer de Uber en una camioneta destartalada. Pasaba más tiempo quejándose de los clientes que ganando algo útil. Estos gringos nunca dan propina, rezongaba, fumando en el balcón del departamento. Yo lo escuchaba con la paciencia agotada. Ya no quedaba rastro del hombre encantador que me hablaba de sueños y libertad. Solo quedaba un tipo amargado, sin dinero, con olor a tabaco y tequila barato. Mientras tanto, Michael brillaba cada vez más. La empresa de seguridad que fundó en Albuquerque crecía como la espuma. Los periódicos locales hablaban de contratos millonarios con el Estado, de cómo un veterano de la comunidad había levantado un imperio con disciplina y trabajo. Yo veía las fotos en internet, él con traje impecable, estrechando manos, sonriendo seguro de sí mismo. Y sentía una mezcla de rabia y vergüenza. Diego, celoso, empezó a mostrar un lado violento. ¿Todavía piensas en tu gringuito? Me dijo una noche, después de varias cervezas. Es el padre de mi hijo, respondí. Pues olvídate de él. Ahora eres mía. Su tono no era de amante, era de carcelero. Cuando intenté salir del apartamento para despejarme, se interpuso en la puerta. Aquí te quedas. No vas a correr de nuevo con los tuyos. Lo miré y comprendí con escalofrío que ya no era el hombre que me hizo reír en aquella primera cena. Era un fracaso que me quería arrastrar con él al mismo abismo. Ethan dejó de visitarme. Solo recibía mensajes fríos, estoy ocupado, estoy trabajando con papá. Su silencio era un castigo peor que cualquier palabra. Un día me encontré con él por casualidad en un café de Las Cruces. Llevaba un uniforme con el logo de la empresa de Michael. Me vio, dudó un segundo, y dijo: Mamá, no me busques más. Ethan, ¿qué dices? Estoy bien con papá. Tú elegiste. Se fue sin siquiera darme la oportunidad de abrazarlo. Diego empeoraba. Cada vez que Michael aparecía en las noticias, él reaccionaba con rabietas infantiles. Ese gringo se cree rey. Pero yo lo voy a tumbar. Yo reía con amargura.
Tú. Apenas puedes pagar la renta. Él me lanzó una mirada llena de odio. Por primera vez tuve miedo real de quedarme sola con él. Fue entonces cuando Michael dio su golpe final. Una carta de su abogado me informó que el divorcio estaba concluido, todo quedaba a su nombre. La casa, los autos, las cuentas. Yo me quedaba con mis cosas personales y $10.000. Diego se burló. 10.000. Ni para un coche usado. Esa noche lo vi con claridad, había destruido mi vida por un hombre que no valía ni un billete de 5. Michael, en cambio, apareció en las noticias locales con un reportaje titulado De esposo engañado a empresario exitoso, la historia de Michael Williams. Ahí estaba, contando cómo había convertido el dolor en fuerza, cómo había levantado su empresa desde cero. Y remató con una frase que me atravesó como cuchillo. La disciplina vence al caos. Siempre. Yo apagué la televisión con lágrimas en los ojos, sentada en un sillón roto del departamento de Diego. Y entendí algo, la venganza de Michael ya estaba cumplida. No necesitaba golpear, ni gritar. Su éxito era la prueba más cruel de lo que yo había perdido. El fondo del abismo no llegó de golpe, sino en pequeños pasos. Primero fueron los vecinos del nuevo edificio barato en Las Cruces, que me miraban con desconfianza, como si yo fuera una extraña caída de un mundo que no me correspondía. Luego fue el trabajo, terminé limpiando oficinas por las noches, fregando pisos donde antes había entrado como clienta. Diego ya no estaba. Un día simplemente no volvió. Me dejó una nota ridícula en la mesa. Esto no funciona, suerte. Y desapareció, como desaparecen los hombres que nunca tuvieron nada real que ofrecer. Me enteré después que lo habían visto manejando un taxi en El Paso, contando historias de la gringa que lo amaba pero que lo arruinó todo. Así me convirtió en chisme barato de bar. Michael, mientras tanto, seguía ascendiendo. Su empresa de seguridad apareció en televisión estatal, contratos con el gobierno, reconocimientos por liderazgo ejemplar. Lo vi de traje, con la bandera de fondo, hablando con calma, seguro de sí mismo. Y cada palabra suya era un recordatorio de lo que había perdido. Un sábado, en el supermercado, me crucé con Ethan. Llevaba uniforme con el logo de la compañía de su padre y un aire adulto que no recordaba en él. Estaba acompañado de una chica joven, probablemente su novia. Ethan, dije con voz quebrada. Él me miró como se mira a alguien lejano. Hola, mamá. Intenté acercarme, tocar su brazo, pero él se apartó con suavidad, como si el contacto le quemara. Estoy bien, dijo. ¿Podemos hablar? No ahora. Y se fue. La chica lo tomó de la mano, y él sonrió. No conmigo, no para mí. Las noches en mi apartamento se volvieron interminables. La gotera del baño marcaba los segundos, y yo pensaba en todo lo que había cambiado, de casa espaciosa y cenas familiares a un cuarto húmedo y soledad. A veces me sorprendía riendo sola de la ironía, había buscado pasión y terminé fregando pisos, mientras Michael brindaba con políticos y empresarios. Un día, mientras limpiaba la recepción de un hotel, vi en la televisión del lobby un reportaje. Michael aparecía inaugurando una nueva sede en Santa Fe, con Ethan a su lado, presentado como el futuro de la empresa. Mi hijo, que antes me buscaba para consejo, ahora era el orgullo público de su padre. Me apoyé en el trapeador para no caer. Aquella noche, en medio de la soledad, me atreví a marcar el número de Michael desde un teléfono público. Contestó con voz firme. ¿Quién habla? Soy yo, dije en un susurro. Hubo un silencio que dolió más que cualquier insulto. No vuelvas a llamar. Y colgó. Me quedé con el auricular en la mano, temblando. Por primera vez acepté lo inevitable, yo era un fantasma en sus vidas. Michael había ganado.
Ethan había elegido. Y yo ya no era parte de esa historia. Un año después de mi caída, la vida de Michael parecía sacada de una película. Su empresa de seguridad tenía oficinas en Albuquerque, Santa Fe y Las Cruces. Los periódicos locales lo llamaban el hombre que convirtió la traición en éxito. En cada entrevista repetía la misma idea. El dolor puede hundirte o puede forjarte. Yo elegí lo segundo. Y lo decía con esa calma que yo conocía tan bien, la calma de alguien que ya no guarda odio, sino certeza. Yo, en cambio, vivía en un departamento diminuto en la zona más barata de la ciudad. Trabajaba de cajera en un supermercado, contaba centavos para pagar la renta y aprendí a cocinar arroz con frijoles porque era lo más barato. La gente me reconocía a veces, ¿no es usted la ex de Williams? Asentía, y veía en sus ojos la compasión disfrazada de curiosidad. Diego había desaparecido del todo. Supe por rumores que lo arrestaron por conducir ebrio en El Paso. Otros decían que trabajaba descargando cajas en un almacén. Para mí ya no era nadie. Solo el recuerdo de una mala elección. La herida más grande seguía siendo Ethan. Ya no contestaba mis mensajes. Lo veía en las noticias, a veces en fotos de la empresa de su padre, con traje y corbata, hablando de honor y disciplina. El mismo chico que una vez defendió a Diego ahora era el reflejo de Michael. Un domingo me armé de valor y fui hasta la nueva sede de la empresa. Lo esperé a la salida, bajo el sol inclemente. Cuando lo vi, caminé hacia él. Ethan, soy yo. Él me miró con distancia. Mamá, no deberías estar aquí. Solo quiero hablar, 5 minutos. Suspiró, incómodo. Papá no quiere que tengamos contacto. ¿Y tú? Pregunté, casi suplicando. Se quedó en silencio, y en ese silencio entendí todo. No necesitaba decirlo, ya había elegido. Se dio la vuelta y se fue, subiendo al coche con el logo de la empresa. Yo me quedé en la acera, tragando lágrimas. Esa noche recibí un sobre por correo. Era de Michael. Dentro había una sola hoja, el fallo final del divorcio, con la firma del juez. En la parte inferior, un mensaje escrito a mano. La disciplina vence al caos. Siempre lo recordarás. Lo leí una y otra vez, hasta que las letras se mezclaron con mis lágrimas. La última vez que lo vi fue meses después, en el periódico local, Michael, sonriente, con una mujer a su lado. No era una joven superficial, sino una doctora de cabello castaño, seria y elegante. En la nota decía que se habían casado en una ceremonia íntima. Ethan aparecía como su padrino. Cerré el periódico y sonreí con amargura. Él había rehecho su vida. Yo, en cambio, era la sombra de una decisión estúpida. Y entonces entendí la lección final. No fue Michael quien me castigó. No fue siquiera la vida. Fui yo misma. Traicioné al hombre que me había dado estabilidad, a mi hijo que me había dado amor, y todo por un humo barato de cigarro y promesas vacías. Michael no necesitó vengarse con violencia. Su victoria fue más limpia, más cruel, vivir mejor sin mí. Y esa, entendí tarde, era la verdadera justicia.